Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Aunque Ran siempre preguntaba a su padre por el bienestar de su madre, y aunque ella todavía enviaba dinero a casa todos los meses, la vida sin la suegra interrumpiendo había sido pacífica. Habían sido verdaderamente felices y aún así una parte de Nin siempre supo que ese día podría llegar. Y ahora había llegado. Mi esposa ya no quiere hablar contigo, dijo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Suéltame ahora o emprenderé acciones legales. Mantuvo la voz lo suficientemente baja para que solo unas pocas mesas cercanas la oyeran, todavía tratando de proteger su imagen. Pero a la anciana no le importó en absoluto. Apretó aún más su agarre. Nin intentó zafarse, pero no funcionó. En cambio, la señora usó la otra mano para agarrar un puñado de su largo cabello, tirando con tanta fuerza que su cabeza se echó hacia atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. La joven heredera, normalmente serena y que nunca había sido agredida físicamente de esa manera, sintió como el escozor se extendía por su cabello. Varios miembros del personal, al ver la situación, corrieron hacia ellas para intervenir, pero antes de que pudieran alcanzarla, Ning usó todas sus fuerzas y la apartó de un empujón. La suegra se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra una mesa. Gritó, agarró un vaso de agua y se lo lanzó a Ning, empapándola por completo. Al instante siguiente, la mujer mayor se abalanzó sobre ella y le dio una bofetada en la cara con toda su fuerza. El dolor agudo y ardiente estalló al instante. Su mejilla se puso roja como un tomate. Finalmente llegaron 3 o 4 miembros del personal y se llevaron a la señora. La escena era caótica. Voces gritando, sillas raspando, clientes asustados. Ran, que acababa de salir del baño, se quedó paralizada por la sorpresa. Al ver a su esposa llorando y temblando, casi se le doblaron las rodillas, pero se obligó a moverse y correr hacia ella. Nin, ¿qué sucedió? La abogada la abrazó. Nin se derrumbó por completo, sollozando en su hombro. Estaba herida, estaba aterrorizada y su corazón se sintió aplastado. Ran quería preguntar qué había pasado, pero sabía que no era el momento. Se giró y vio a su madre forcejeando mientras 2 empleados intentaban sacarla del lugar. Eso solo decía todo, no necesitaba explicaciones. Su madre gritaba, pateaba, se negaba a calmarse. Su esposa estaba herida, temblando, con la cara hinchada y roja por la bofetada. Ran las miró a ambas de un lado a otro, sintiendo que su propio corazón se apretaba dolorosamente, tanto que sintió que podría llorar también. Sucedió de nuevo, esa palabra entrecortada, dicha entre sollozos, le desgarró el corazón. Esta vez su esposa no solo fue lastimada con palabras, su madre la atacó físicamente en ese lugar. Ran sintió ganas de llorar. ¿Qué hacía metiendo a su amada esposa en esta situación? Vamos a casa, dijo en voz baja, con voz cansada. Acarició la cabeza de su esposa mientras buscaba un miembro del personal. Encontró al que parecía ser el gerente y le pidió que se encargara del problema. No había policía. Cualquiera que grabara un video debía borrarlo. Ella pagaría por todos los daños. Le rogó y presionó al gerente para que se asegurara de que el incidente de hoy no se divulgara. El gerente accedió. Antes de irse, incluso prometió una recompensa a todo el personal si gestionaban bien la situación. Solo esperaba que pudieran proteger un poco la reputación de su esposa. En medio del caos, el hombre que acompañaba a la señora reaccionó rápidamente. Había estado grabando desde el principio. Al ver entrar a Ran, salió corriendo del restaurante. Su sonrisa nunca se borró. Quienes lo molestaron y provocaron su despido del famoso bufete de abogados finalmente recibiría su castigo. Volvió a ver el video en su teléfono, una joven rica peleando con su suegra. El señor A quedó muy satisfecho. Nunca imaginó que su oportunidad de vengarse por fin había llegado. Ran abrazó a su esposa y salió del restaurante.
Al mirar a un lado, su madre parecía más tranquila. Quería hablar con ella. Nin asintió dando permiso, pero lo que dijo a continuación hizo que la cara de todos se ensombreciera. Lleva a tu madre a casa, te seguiré luego. La voz tranquila e inexpresiva dejó atónitos a todos quienes la oyeron. Su voz era tranquila pero fría. A Ran se le encogió el corazón. Cuando Nim hablaba así significaba que planeaba resolver las cosas ella misma. Estaba enojada, tranquila, intensa, imposible de interpretar. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.